¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. Bueno, hoy vamos a seguir viendo las funciones que nos ayudan a incluir archivos dentro de archivos. En esta oportunidad le toca el turno a require. Require es muy similar a include, que ya vimos en los dos últimos videos anteriores. La diferencia está en que con include nosotros podemos hacer que nuestro código nos tire un warning y siga la ejecución, como ya aprendimos en los dos últimos videos. Mientras que con require, esta posibilidad literalmente no existe. Con require, si se encuentra algún error, directamente se detendrá toda la ejecución de nuestro programa. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la función? Exactamente la misma. Incluir archivos externos al archivo principal donde los estemos invocando. La diferencia que con include existe la posibilidad de que tengamos un warning y que continúe el programa, mientras que con require no, básicamente eso. Ahora, en resumen, tanto include como require se utilizan para incluir estos archivos PHP dentro de otros archivos. Ahora, ¿cuál debemos usar? ¿Include o require? Bueno, si el archivo es esencial para el funcionamiento de nuestro script, en esos escenarios sí se recomienda usar require, ya que require va a garantizar que el código no se ejecute si el archivo no está disponible, si está mal escrito, etc. Ahora, si es un archivo opcional, podemos utilizar include, tanto la versión include solita como la versión include ons. Pero bueno, vamos ya a dejar de hablar tanto, ya sabemos qué hacen cada uno de estos. Vamos a ver un ejemplo utilizando require. Bueno, para este ejemplo ya yo me he creado acá mi archivo require. Bueno, para este ejemplo tengo algo interesante y es lo siguiente. Vamos a hacer una simulación como si nosotros estamos creando un plugin o un sistema de plugin. Entonces, vamos a apoyarnos de nuestra función require para hacer este simulacro. Entonces, es algo muy sencillo, tampoco es nada del otro mundo, así que no vayan a pensar que va a ser algo súper o extremadamente complicado. No, nada que ver. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a crear una variable llamada plugin name o nombre de plugin. Entonces aquí vamos a hardcodearlo. Esto, bueno, si es un sistema de plugin, entonces el usuario tendría que seleccionar o enviar a través de la URL el nombre del plugin. Nosotros lo rescataríamos acá, pero bueno, esas cosas aún no las hemos visto. Por supuesto que vamos a verla en el canal, pero por ahora vamos a hardcodear este dato. Vamos a decirle que el usuario aquí seleccionó mi plugin, por ejemplo. ¿Sí? Así se llama literalmente el plugin que el usuario seleccionó. Perfecto. Ahora, vamos a apoyarnos de algo que también aprendimos en el canal, de una estructura if. Perfecto. Y como condición, vamos a evaluar que efectivamente el usuario nos haya enviado dicho plugin. Entonces, esto lo hago simplemente como para practicar cosas que ya hemos visto. Esta función no la vimos, pero este símbolo de exclamación sí, que significa negar. Perfecto. Ahora, ¿qué hace esta función nativa de PHP empty? Básicamente nosotros vamos a estar utilizando esta función cuando queremos verificar si una variable está vacía o no. Por eso el nombre de empty. Entonces, vamos a verificar si esta variable está vacía o no. Aunque ya estamos viendo que no está vacía porque le asignamos este valor. No importa, esto lo hacemos porque, bueno, estamos justamente practicando. Bien, entonces, si no está vacía, va a entrar en este if. ¿Y qué vamos a hacer internamente? Bueno, vamos a crearnos otra variable que la vamos a llamar plugin file. Es decir, el archivo que tendrá el plugin que en este caso el usuario ha seleccionado. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a apoyarnos acá de unas comillas y vamos a crear una ruta. Vamos a crear una ruta, por ejemplo, una carpeta que se llame plugins, donde vamos a tener nuestros plugins barra, y esto lo vamos a estar concatenando con el valor que tenemos en nuestra variable plugin name que nos pasó justamente el usuario. Y eso lo vamos a estar concatenando con la extensión .php. Listo, ahí tenemos punto y coma. Aquí simplemente estamos armando una ruta que va a decir plugin barra, en este caso mi plugin, que es el valor que tiene esta variable, .php. Entonces el archivo se va a llamar mi plugin.php, que va a estar dentro de la carpeta plugins, que no hemos creado, que ya la vamos a crear. No se preocupen, vamos a crear tanto la carpeta como el archivo mi plugin.php que estamos aquí justamente construyendo. Todo esto ya lo vamos a hacer. Bien, perfecto. Ahora, vamos a trabajar con un if else. Vamos a apoyarnos acá del autocompletado y vamos a llamar a otra función nativa de PHP que se llama file-exits. Esta función básicamente nos va a ayudar a nosotros a determinar si un archivo existe o no. Y como argumento simplemente debemos pasarle
el archivo que vamos a estar verificando, que en este caso lo tenemos en plugin file, que justamente es este archivo que creamos acá. Por ahora no existe porque no lo hemos creado, pero ya lo declaramos acá arriba y ya lo vamos a crear, no se preocupen. Entonces, cuando el código verifique que ese archivo efectivamente existe, lo que va a hacer es invocar el archivo. Entonces, como ya verificamos que existe, vamos a invocarlo con la función require. Y aquí, por fin, después de tanto, estamos viendo la protagonista del video, que es la función require. Con esta función, nosotros nos vamos a traer el archivo que tenemos justamente en nuestra variable plugin file. Vamos a copiar y a pegar. Listo, aquí. Ahora, si el archivo no existe, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos acá, simple echo que diga, y tenemos el archivo no existe, algo bastante sencillito. Bien, por ahora nuestro archivo principal está listo, es decir, nuestro archivo requiere ya está listo, pero ahora hay que crear justamente esta ruta porque por ahora el archivo no existe, es decir, no existe una carpeta plugin ni un archivo llamado miplugin.php, que es lo que estamos haciendo acá. Vamos a crearlo, vámonos acá entonces a la raíz de nuestro proyecto y vamos a crear una carpeta, en este caso, un folder llamado plugins, ¿sí? Vean que Visual Studio Code inclusive me coloca ese icono porque esto pasa normalmente cuando algo es estándar. Entonces, como crear una carpeta llamada plugin es algo estándar, ya Visual Studio Code le asigna ese icono. Eso quiere decir que estamos utilizando buenas prácticas porque estamos utilizando una nomenclatura que es estándar, que Visual Studio Code reconoce. Entonces, vamos a darle Enter, ahí creamos nuestra carpeta e internamente lo que vamos a hacer es crear este archivo, ¿sí? Que supuestamente el usuario nos envió por URL al momento de seleccionar el plugin que nosotros le vamos a suministrar. En este caso, bueno, no estamos haciendo ningún request ni nada por el estilo, sino que directamente estamos hardcodeando el valor acá. Perfecto, entonces vamos a crear ese archivo aquí, mi plugin.php. Entonces, de esta manera ya nosotros tenemos la carpeta, la barra para que ingrese justamente el nombre del plugin, que como pueden ver el nombre del plugin es mi plugin, y aquí vamos a minimizar esto. Ya tenemos ya la concatenación de la extensión .php. Si ustedes ven, ya tenemos el archivo acá, mi plugin.php. Entonces, este archivo a esta altura ya existe. Cuando se encuentre con este if, va a evaluar si ese archivo existe, efectivamente existe, y ahora va a llamar a ese archivo. ¿Y qué es lo que va a hacer este archivo? ¿O qué información va a tener? Bueno, vamos a configurar eso o vamos a programarlo. Vamos a copiar este PHP de una vez acá, perfecto. Y esto vamos a hacerlo pero supremamente sencillo. Vamos a llamar una simple función, que en este caso se va a decir saludar. Y simplemente vamos a retornar un echo o un string aquí. Vamos a decirle return de hola desde el plugin para saber que estamos parados aquí. Perfecto. Y ahora vamos a invocar acá a nuestra función con un simple echo que invoque justamente a este return que tenemos acá. Perfecto, listo, ya lo tenemos armado. ¿Sí? Ya está, listo, no hay que hacer nada más. Vamos a probar y ya vamos a explicar qué fue lo que hicimos. Vean que estoy ubicado entonces en mi archivito require, voy a actualizar y aquí tenemos hola desde el plugin. Si no me creen, por las dudas, vamos a agregarle acá una carita, será, no sé si vamos a agregarle una carita de, a ver, que le agregamos aquí, esta, vamos a agregarle esta carita, vamos a quitarle este símbolo, perfecto, vamos a guardar cambio, actualizamos y ahí tenemos. Bien, vamos a explicar ahora sí qué fue lo que hicimos. Supongamos, háganse el ejercicio mental de que tenemos un sistema de plugin. Entonces, hay un usuario en la plataforma que está viendo todos los plugins que nosotros... Me estoy armando una película, ojo. El usuario está viendo todos los plugins que nosotros tenemos y seleccionó uno. Y el que seleccionó se llama mi plugin, por ejemplo. Pero en realidad aquí nosotros esto, en lugar de tenerlo así hardcodeado, cuando el usuario seleccione el plugin, a nosotros nos va a llegar a través de la URL, por ejemplo, y podría ser... o lo podríamos rescatar a través de un $get y aquí podríamos colocar el nombre del plugin. Por ejemplo, no sé, si lo tenemos denominado plugin, entonces ese nombre de plugin lo rescataríamos aquí y se va a guardar acá en nuestra variable. Perfecto, esto viajaría por URL. Pero como no lo estamos haciendo de esa manera, entonces ese valor lo estamos hardcodeando directamente. Este es el nombre del plugin que el usuario seleccionó. Ahora, nuestro programa sigue y pregunta, ¿está vacía la variable plugin name? No, no está vacía porque efectivamente tiene este valor. Entonces entra en todo este if y comienza. Lo primero que hace es crearse
esta variable que tiene esta ruta, que básicamente es un string que dice plugins barra, concatenamos el nombre del plugin, que es mi plugin, concatenamos la extensión PHP. Eso quiere decir que si yo mando acá un eco de esta variable, vamos a ver la siguiente ruta que nos creamos hace un ratito. Si yo coloco esto acá, ¿sí? Vamos a darle un die acá para matar todo. Esta función die lo que hace es matar la ejecución, es decir, cuando se consiga con esta instrucción, el resto del código no se va a ejecutar, va a llegar justamente hasta acá. Lo hago simplemente porque quiero que vean lo que tenemos en nuestra variable plugin, que es esto que construimos acá, esta ruta. Esta ruta la estamos construyendo y es lo que vamos a ver en este eco. Entonces vamos a actualizar y vean, aquí tenemos la ruta, ven, plugin barra mi plugin.php. Eso es este eco. Si nosotros nos vamos a nuestra estructura, aquí lo vemos, aquí estamos viendo entonces que está la carpeta plugins y dentro estamos seleccionando este archivo mi plugin.php, que es este mi plugin.php que está acá. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, aquí en el nombre del plugin le pongo cualquier otra cosa, no va a conseguir ese archivo. Es decir, no va a conseguir este archivo que está acá. Por ende, ese archivo no va a existir y cuando trate de venir para este if, no va a existir ese archivo y va a entrar por el else. En este momento está entrando por el if, es decir, por todo este bloque. ¿Por qué? Porque está reconociendo al momento que ingresa a esa ruta, está reconociendo este archivo con extensión .php. Entonces, como el código, justamente esta función está reconociendo que existe ese archivo, mi plugin.php, dentro de esta ruta, obviamente, entonces entra en este if y lo que hace es requerir este archivo que se encuentra en esa misma ruta. Recuerden que plugin files es esta ruta que estamos imprimiendo justamente acá y lo que estamos haciendo es incluyendo ese archivo, es decir, el archivo mi plugin.php. Eso es todo lo que está haciendo el require a esta altura, es decir, está incluyendo básicamente esta función, ¿sí? Eso es todo lo que está haciendo. Entonces vamos a hacer la prueba, vean, vamos a colocar esto acá y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar el die y vamos a quitar el eco, ¿sí? Guardamos cambios, ahí está, perfecto, ya eso lo habíamos visto. Pero ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, digo que el archivo no se llama mi plugin, sino que se llama mi plugin con doble N, por ejemplo? Vamos a ver qué sucede. Si yo actualizo, vean que nos dice que el archivo no existe. ¿Por qué no existe? Porque esta función se va a ir a esta ruta plugins y va a buscar este archivo llamado mi plugin con doble n.php. Y si nosotros vemos nuestro archivo, nuestra carpeta plugin, perdón, no hay ningún archivo que se llame mi plugin con doble n. Hay uno que se llama mi plugin con una n. Entonces, como la función no encuentra ese archivo, mi plugin con doble n, no entra en este if, no llama ningún archivo, por ende, o sea, no hace nada de esto, literalmente se va para el else directamente y nos muestra el archivo no existe. Es así de sencillo como funciona esto. ¿Ven? Bueno, vamos a dejarlo como corresponde, que es así. Vamos a actualizar y ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, vamos a copiar nuestro archivo y supongamos que nuestro archivo no tiene 14 líneas, sino que tiene muchísimas más? Y en algún punto por acá, por ejemplo, volvimos a ejecutar un require de nuestro archivo mi plugin.php que está en esta variable. A ver qué es lo que sucede. Si yo guardo cambios, ejecuto, boom, explota. Y lo peor de esto es lo siguiente. Si yo lanzo un eco por acá abajo, voy a actualizar, no se ejecuta. Entonces, no sé si es lo peor o lo mejor. Depende de cómo ustedes lo vean. ¿Qué pasa? Nosotros cuando trabajamos con require, siempre que haya un problema va a lanzar un error fatal. Mientras que con include nosotros esto lo podemos manipular para que en lugar de que sea un error fatal, lance un warning. ¿Y qué es lo relevante de esto de si lanza un warning o un error fatal? Bueno, lo relevante es que si nosotros necesitamos que más allá de si existe o no un problema, necesitemos que el programa siga por la razón que sea. Bueno, el detalle es que si trabajamos con require y tenemos un error, el programa no va a seguir. Es así de sencillo. No va a seguir, se va a quedar allí. Entonces, si necesitamos que siga, eso podría ser un problema porque si lo necesitamos es por algo importante, ¿no? Entonces, en ese caso,
o en esos escenarios, yo les recomiendo que no utilicen require, sino que utilicen include en cualquiera de sus dos versiones, que en realidad yo les recomiendo que utilicen include once. Entonces, ya saben ya cómo manejarse o cómo manipular require, y ya saben que require, una vez que consigue un error fatal, mata todo nuestro programa y no va a continuar. Así de sencillo. Entonces, bueno, supongamos que el camino feliz, el usuario seleccionó justamente ese plugin y nuestro plugin lo único que hace es esto. Hola, desde mi plugin, mostrar este simple texto con esa carita. Listo. Entonces, bueno, gente, eso ha sido todo el video del día de hoy. Espero que me haya sabido explicar. Si me quieren apoyar, por favor suscríbanse al canal, denle like, comenten y compartan con cualquier persona o comunidad que ustedes consideren que este contenido les pueda ser útil, ya que de esa manera me estarían apoyando muchísimo a llegar a muchísimas más personas. Como siempre les comento, pórtense bien, que anden bien, sigamos aprendiendo entre todas y todos. Nos vemos en el siguiente video, que será el fin del curso.